El registro histórico suele identificar a los asirios en el Próximo Oriente. En la cultura popular, el término asirio se asocia a menudo con la implementación de tácticas de asedio extremas y políticas de deportación masiva. Sin embargo, este enfoque oscurece el hecho de que, en su apogeo, el imperio neoasirio representó la cúspide de la ingeniería administrativa, la logística militar y el desarrollo urbano de la Edad del Hierro. Sus centros metropolitanos se encontraban entre los más extensos y tecnológicamente avanzados de su época, superando a sus contemporáneos en capacidad de movilización y organización burocrática. Es necesario, por tanto, realizar un análisis de las evidencias arqueológicas y documentales para reconstruir la trayectoria de esta entidad política que dominó la región durante siglos antes de su disolución definitiva. En la fase inicial de la Edad del Hierro, el núcleo geográfico de Asiria se localizaba en el curso superior del río Tigris. Ciudades como Asur y Nínive operaban como nodos estratégicos que aseguraban el flujo de recursos hacia el centro del poder estatal. Estas ubicaciones no solo facilitaban el control de las rutas comerciales terrestres que conectaban la meseta iraní con el Mediterráneo, sino que también funcionaban como centros de acopio agrícola fundamentales para el sostenimiento de un aparato estatal en expansión. La estabilidad de este sistema dependía directamente de la capacidad del soberano para gestionar la infraestructura hidráulica y asegurar las fronteras contra incursiones externas. No obstante, el equilibrio regional se vio alterado por fluctuaciones climáticas y desplazamientos demográficos que obligaron a Siria a evolucionar desde un estado territorial compacto hacia una estructura imperial de carácter expansivo. Los registros paleoclimáticos indican periodos de aridez severa, que pudieron actuar como catalizadores para la búsqueda de nuevos territorios con mayor capacidad de producción biológica. Este imperativo de expansión territorial bajo condiciones climáticas variables dio lugar a la implementación de una doctrina de movilización total. A diferencia de las estructuras feudales de sus vecinos, el Estado asirio desarrolló un modelo de ejército profesional y permanente, conocido como el Kisir Sharruti. Este cuerpo militar no dependía de levas estacionales, lo que permitía la ejecución de operaciones de larga duración independientemente de los ciclos agrícolas. El equipamiento estándar incluía innovaciones metalúrgicas en bronce y hierro, optimizando la durabilidad de los proyectiles y los instrumentos de perforación. Las unidades de zapadores fueron integradas formalmente en la cadena de mando, especializándose en la neutralización de fortificaciones mediante el uso de rampas de asedio y arietes pesados con recubrimientos protectores. Estas herramientas no eran utilizadas de forma aleatoria, sino siguiendo protocolos de asedio calculados para minimizar la resistencia del objetivo en el menor tiempo posible. La efectividad de estas unidades se complementaba con un sistema de comunicaciones extremadamente eficiente para los estándares del primer milenio antes de Cristo. Se estableció una red de postas y mensajeros a caballo, que permitía al centro de mando en Nínive o Calo recibir informes de las fronteras en tiempos operativos mínimos. Esta infraestructura logística aseguraba que los suministros, desde grano hasta armamento de repuesto, llegaran a las líneas de frente sin interrupciones críticas. Sin embargo, la expansión constante generó un fenómeno de estrés administrativo en las provincias periféricas. Para mitigar el riesgo de insurrección y optimizar la mano de obra, el Estado procedió a la implementación de la política de desplazamientos poblacionales forzados. Este procedimiento clínico consistía en la transferencia de grupos humanos enteros desde regiones recién anexadas hacia el núcleo del imperio o hacia zonas despobladas. El objetivo técnico era doble. Por un lado, desarticular la cohesión social de los grupos resistentes, y por otro, redistribuir el capital humano hacia áreas de alta demanda de producción agrícola o proyectos de construcción monumental. La ejecución de estas transferencias demográficas no se limitaba a una simple movilización de masas. Se trataba de un proceso de ingeniería social documentado con precisión por los escribas reales. Los individuos eran clasificados según su especialización técnica. Artesanos, agricultores y expertos en metalurgia eran reubicados en sectores donde su labor incrementara el superávit estatal. Este proceso de asimilación forzosa alteró permanentemente el paisaje étnico del Próximo Oriente, diluyendo identidades locales en favor de una identidad imperial uniforme.
En las provincias, este control se manifestaba a través de la arquitectura de las capitales regionales, diseñadas para proyectar una imagen de invulnerabilidad. Los relieves en piedra que decoraban los palacios no deben interpretarse meramente como expresiones artísticas, sino como herramientas de comunicación política. En ellos se detallaban, con un realismo técnico y desapasionado, los protocolos de castigo aplicados a las élites rebeldes. Estos métodos de coacción física, que incluían el empalamiento o la desolladura, se ejecutaban siguiendo un marco legal y administrativo destinado a disuadir cualquier intento de secesión, manteniendo la integridad del flujo de tributos. El mantenimiento de este vasto territorio requería una gestión financiera rigurosa. El tributo, o madatu, se recolectaba anualmente en forma de metales preciosos, ganado, caballos y productos de lujo. Cada provincia tenía asignada una cuota específica basada en su capacidad de producción y recursos naturales. Los inspectores reales realizaban auditorías periódicas para asegurar que no existieran desviaciones en la recaudación. Cuando una entidad vasalla fallaba en el cumplimiento de estas obligaciones, el sistema activaba automáticamente una respuesta militar correctiva. No se trataba de una reacción emocional, sino de una medida punitiva estandarizada para restaurar el orden económico. Sin embargo, la dependencia de este flujo constante de riqueza exterior creó una vulnerabilidad estructural. El imperio necesitaba expandirse perpetuamente para sostener sus costos operativos y el nivel de vida de su casta administrativa. A medida que las fronteras se alejaban del centro logístico, el coste marginal de cada nueva conquista comenzaba a igualarse al beneficio obtenido, planteando el inicio de un estancamiento que pondría a prueba la resiliencia del sistema asirio frente a las potencias emergentes en su periferia. Este estancamiento económico y logístico coincidió con la necesidad de sofisticar aún más el control interno, dando lugar a la creación de una de las instituciones más avanzadas de la antigüedad, la Biblioteca Estatal. Bajo el reinado de figuras como Asurbanipal, el Estado asirio no solo recolectaba bienes materiales, sino también información. Se enviaron agentes a todos los rincones de Mesopotamia con el mandato de confiscar o copiar tablillas de arcilla que contuvieran conocimientos sobre astronomía, medicina, matemáticas y rituales. Este esfuerzo no respondía a una curiosidad intelectual desinteresada, sino a un imperativo de seguridad nacional. Para la administración asiria, el conocimiento de los patrones celestes y los procedimientos médicos era esencial para predecir crisis biológicas o políticas y asegurar el favor de las deidades tutelares a través de una praxis ritual correcta. La centralización de la información permitía al monarca tomar decisiones basadas en una base de datos acumulada durante siglos, transformando a Nínive en el nodo intelectual más denso del mundo conocido. Sin embargo, el mantenimiento de esta infraestructura cultural y militar exigía una presión fiscal sobre los territorios periféricos, que a menudo resultaba insostenible para las economías locales. En las fronteras orientales, la Confederación de Tribus Medas comenzó a mostrar una cohesión política inusual, probablemente como una respuesta adaptativa al modelo organizativo asirio que intentaban resistir. Al mismo tiempo, en el sur, los grupos caldeos en Babilonia mantenían un estado de insurgencia latente, obligando a las guarniciones asirias a realizar intervenciones periódicas que agotaban los recursos del tesoro real. Los registros indican que las campañas militares en el frente babilónico requerían un gasto en logística y mantenimiento de tropas significativamente superior al de otras regiones, debido a la complejidad del terreno aluvial y la resistencia urbana. Esta dualidad, la excelencia administrativa interna frente a la inestabilidad crónica de las fronteras, comenzó a erosionar la capacidad de respuesta del ejército. Las unidades de élite, aunque tecnológicamente superiores, se veían forzadas a cubrir múltiples frentes simultáneos, lo que degradaba la operatividad del sistema de relevos y exponía las primeras grietas en la invulnerabilidad del imperio. La degradación de la operatividad militar se vio acelerada por una crisis de sucesión que fragmentó la cadena de mando en el núcleo del imperio. Los protocolos de transferencia de poder, que históricamente habían garantizado la continuidad del linaje de Sargón II, fallaron ante la aparición de múltiples pretendientes al trono, lo que derivó en un conflicto civil de baja intensidad pero de alto coste logístico.
Durante este periodo de inestabilidad interna, la supervisión de las provincias vasallas se relajó de forma crítica. En Egipto, la dinastía saíta aprovechó la retirada de las guarniciones asirias para declarar su autonomía y cesar el envío de suministros de grano y oro. Esta pérdida de ingresos externos ocurrió en un momento en que la estructura económica de Asiria, altamente dependiente del flujo de tributos para mantener su burocracia, no contaba con mecanismos de ajuste fiscal interno para compensar el déficit. Simultáneamente, la presión en la frontera norte por parte de grupos nómadas como los escitas introdujo un nuevo factor de inestabilidad. Estos grupos empleaban tácticas de caballería ligera que neutralizaban la superioridad de los carros de guerra pesados asirios en terrenos irregulares. Los informes de inteligencia de la época, recuperados en las excavaciones de las puertas de las ciudades, muestran una creciente preocupación por la porosidad de las defensas y la incapacidad de las torres de vigilancia para detectar incursiones rápidas. El sistema de respuesta automática, que durante siglos había funcionado con precisión quirúrgica, empezó a mostrar retardos en la movilización de refuerzos. Las fortificaciones fronterizas, privadas de mantenimiento regular debido a la desviación de fondos para la guerra civil, sufrieron un proceso de erosión estructural. Este debilitamiento del perímetro defensivo no fue un evento súbito, sino el resultado de una acumulación de fallos técnicos en la gestión de recursos, lo que dejó el camino despejado para que una coalición externa lanzara un ataque coordinado contra el corazón del sistema imperial. El colapso de la red de seguridad periférica permitió que, hacia el año 612 a.C., se consolidara una alianza militar entre los medos y los babilonios. Esta coalición no operaba mediante incursiones desorganizadas, sino que adoptó y aplicó las mismas tácticas de asedio que los asirios habían perfeccionado. El objetivo técnico se centró en Nínive, la capital administrativa del imperio. Las evidencias arqueológicas en los estratos de esta fase revelan un uso intensivo de proyectiles, incendiarios, y una alteración deliberada de los canales de agua para socavar las cimentaciones de las murallas de adobe. El análisis de los restos óseos en las áreas de brecha indica una alta densidad de traumatismos por impacto de proyectiles de largo alcance, lo que sugiere que los defensores fueron sometidos a una supresión constante de fuego antes del asalto final. La caída de Nínive no representó solo el cese de una dinastía, sino la desarticulación total del centro de procesamiento de datos y logística que mantenía unido al territorio. Tras la neutralización del centro de mando, las fuerzas asirias restantes intentaron una reagrupación estratégica en Harrán, bajo el mando de Assur-uballit II. Este movimiento buscaba establecer una línea defensiva de contingencia aprovechando el apoyo logístico remanente de las fuerzas egipcias, que veían con preocupación el ascenso de Babilonia. Sin embargo, la capacidad de producción industrial de armamento y la cadena de suministros alimentarios del ejército asirio se encontraban ya en un estado de degradación irreversible. Los registros de la época documentan una inflación crítica en el coste de los cereales y una escasez de forraje para las unidades de caballería. En el año 609 a.C., la posición en Harrán fue superada mediante un asalto envolvente. Con la neutralización de este último nodo de resistencia, la estructura administrativa del imperio neoasirio fue declarada técnicamente extinta. Lo que siguió fue un proceso de fragmentación en el que los antiguos centros urbanos fueron abandonados o reducidos a aldeas de subsistencia, marcando el fin de la primera maquinaria bélica industrializada de la historia. La disolución del aparato estatal asirio no implicó la desaparición inmediata de su influencia técnica en la región. Aunque las estructuras de poder centralizadas fueron desmanteladas, los protocolos de administración y la infraestructura de comunicaciones fueron asimilados por el imperio neobabilónico y, posteriormente, por los persas aqueménidas. El sistema de provincias, las redes de postas y el modelo de ejército profesional sirvieron como plantilla operativa para las entidades políticas sucesoras. Sin embargo, en el núcleo de la antigua Siria, el impacto de la guerra de aniquilación fue absoluto. Las excavaciones en los palacios de Kalu y Dur-Sharrukin muestran niveles de vitrificación en los ladrillos,
lo que indica el uso de combustibles para generar temperaturas extremas durante la destrucción de los edificios. Este procedimiento buscaba asegurar la inutilización definitiva de los centros de registro y la simbología del poder real, eliminando la capacidad de cualquier pretendiente de reclamar la legitimidad administrativa desde las antiguas sedes. En el ámbito demográfico, el cese de las políticas de deportación masiva no revirtió los cambios ya efectuados. Las poblaciones que habían sido reubicadas en las llanuras asirias permanecieron en el territorio, pero sin la cohesión que proporcionaba la burocracia estatal. Esto dio lugar a un fenómeno de ruralización. Las grandes metrópolis, diseñadas para albergar a cientos de miles de individuos dependientes del racionamiento estatal, perdieron su viabilidad económica. El mantenimiento de los complejos sistemas de irrigación, que requerían una coordinación técnica centralizada y mano de obra constante, falló. Como consecuencia, vastas áreas de cultivo regresaron a un estado de estepa o pantano, limitando la capacidad de carga demográfica de la región. Los supervivientes de la casta de escribas y administradores se dispersaron, integrándose en las cortes de sus antiguos enemigos, donde su experiencia en la gestión de archivos y la diplomacia internacional continuó siendo un activo técnico valorado, aunque ya despojado de su identidad nacional asiria. La transición tecnológica derivada de la caída de Asiria se manifestó con mayor claridad en el ámbito de la poliorcética y la metalurgia. Durante siglos, las fundiciones asirias habían estandarizado la producción de aleaciones ferrosas para su uso en herramientas de demolición. Tras el colapso, estas técnicas no se perdieron, sino que se democratizaron entre los estados emergentes. El análisis de los depósitos de escoria en yacimientos de Levante y Mesopotamia revela que los procesos de carburación y templado, antes reservados para el armamento de las unidades de élite del Sharruti, comenzaron a aplicarse a gran escala en la fabricación de instrumental agrícola. Esto permitió un incremento en la eficiencia del arado de suelos compactos, aunque la falta de una autoridad centralizada para gestionar el mantenimiento de los canales impidió que este avance técnico se tradujera en un aumento de la densidad poblacional en el antiguo núcleo asirio. En cuanto a la tecnología de asedio, la desaparición del imperio dejó un excedente de maquinaria pesada y personal capacitado que fue absorbido por el ejército neobabilónico. Los ingenieros asirios, ahora integrados en nuevas estructuras de mando, perfeccionaron el diseño de las torres de asedio móviles y las rampas de asalto. Estos dispositivos, que anteriormente requerían una logística de transporte masiva coordinada desde Nínive, fueron rediseñados para ser ensamblados in situ utilizando recursos locales, lo que otorgó una mayor flexibilidad operativa a los nuevos imperios. No obstante, se observa un cambio clínico en el uso de estas tecnologías, mientras que el Estado asirio las empleaba como parte de un protocolo de guerra total para la aniquilación o deportación. Los sucesores tendieron a utilizarlas como herramientas de coacción para la integración económica de las ciudades-estado fenicias y los reinos de la Transjordania. La eficiencia mecánica se mantuvo, pero el marco estratégico de su aplicación fue reconfigurado para priorizar la continuidad del comercio marítimo y el flujo de metales hacia el tesoro de Babilonia. A medida que el control administrativo se estabilizaba bajo el nuevo orden regional, el legado asirio se hizo evidente en la sistematización de la geografía y la cartografía. Los asirios habían sido pioneros en la creación de itinerarios detallados, que funcionaban como bases de datos espaciales para el movimiento de tropas y la recaudación de impuestos. Estos documentos técnicos no solo registraban distancias en unidades de tiempo de marcha, sino que también catalogaban la disponibilidad de recursos hídricos y puntos de forrajeo. Tras el colapso, este conocimiento cartográfico fue fundamental para que las potencias sucesoras mantuvieran la conectividad entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. La precisión de estos registros permitió que el comercio a larga distancia no se viera interrumpido permanentemente. A pesar de la destrucción física de las antiguas capitales, el sistema de pesos y medidas estandarizado por el Estado asirio también persistió, facilitando las transacciones comerciales y la contabilidad en los mercados de la Edad del Hierro tardía. En el ámbito de la arquitectura defensiva, la caída de las ciudades asirias proporcionó un caso de estudio empírico sobre las vulnerabilidades de las murallas de ladrillo de barro frente a la erosión hídrica forzada.
Los ingenieros de la coalición medo-babilónica habían demostrado que el desvío de cauces fluviales hacia la base de las fortificaciones era un método de neutralización más eficiente que el impacto directo de los arietes. En respuesta, las nuevas construcciones monumentales en la región empezaron a incorporar zócalos de piedra de mayor altura y sistemas de drenaje interno más complejos para evitar la licuefacción de los cimientos durante asedios prolongados. No obstante, el costo de estas mejoras estructurales limitó su implementación a los centros urbanos de mayor relevancia estratégica. En las áreas rurales, la desprotección técnica resultante de la caída del imperio aceleró el proceso de abandono de asentamientos que no podían costear su propia seguridad, consolidando un patrón de poblamiento concentrado que definiría la geografía humana del Próximo Oriente durante los siglos siguientes. El proceso de disolución del imperio asirio también se manifestó en una transición lingüística que ya había comenzado durante su apogeo. Aunque el acadio, en su dialecto asirio, era la lengua oficial de la administración y las inscripciones reales, la implementación de las políticas de deportación masiva introdujo una variable técnica inesperada: la arameización del imperio. El arameo, al utilizar un sistema de escritura alfabético más sencillo que el cuneiforme, se convirtió en la lengua franca de la logística y el comercio. Los relieves palaciegos muestran con frecuencia a dos escribas trabajando en tándem, uno presionando un estilo sobre arcilla en cuneiforme, y otro utilizando un pincel sobre papiro o cuero en arameo. Tras la caída de Nínive, el cuneiforme entró en un proceso de obsolescencia técnica acelerada, quedando restringido a contextos astronómicos o litúrgicos, mientras que el arameo sobrevivió como la infraestructura lingüística sobre la cual se construirían las comunicaciones de los imperios posteriores. Esta transición lingüística facilitó la asimilación de los remanentes de la población asiria. Al carecer de un centro político que exigiera el uso del acadio para la movilidad social, los individuos integraron sus competencias técnicas en el marco cultural de los vencedores. Sin embargo, en el ámbito de la medicina y la farmacopea, los protocolos asirios mantuvieron su vigencia. Los manuales médicos de la biblioteca de Asurbanipal, que catalogaban síntomas y tratamientos con una precisión casi clínica para la época, siguieron siendo copiados y consultados. La taxonomía de las plantas medicinales y los procedimientos para la extracción de aceites esenciales se preservaron como un estándar técnico. A pesar de la desaparición de la entidad política, la ciencia asiria, un híbrido entre la observación empírica y la praxis ritual, continuó operando como el sistema de referencia para la gestión de la salud y la enfermedad en Mesopotamia durante el periodo neobabilónico. La transición del poder también marcó la obsolescencia técnica de uno de los pilares de la guerra asiria, el carro de combate pesado. Durante el periodo neoasirio, el carro había evolucionado hasta convertirse en una plataforma de tiro masiva, tripulada por hasta 4 individuos, y diseñada para romper formaciones de infantería mediante el impacto físico y la saturación de flechas. Sin embargo, los datos tácticos de las últimas batallas contra los medos y los escitas demostraron que esta tecnología presentaba una vulnerabilidad crítica ante la caballería ligera. La necesidad de terrenos nivelados y una logística compleja para el mantenimiento de los caballos de tiro limitaba su movilidad operativa. En contraste, los jinetes arqueros de las estepas podían ejecutar maniobras envolventes y retiradas tácticas con un gasto energético y de recursos significativamente menor. Este cambio no fue solo táctico, sino que reflejó una evolución en la cría caballar y la selección genética. Los asirios habían invertido décadas en el desarrollo de razas capaces de soportar el peso de los carros y las armaduras laminares, pero la caída de los sementales reales en manos enemigas permitió que estas líneas genéticas fueran cruzadas con las razas de resistencia de los nómadas del norte. El resultado fue la aparición de un caballo de guerra más versátil, capaz de portar a un jinete armado durante trayectos prolongados por terrenos accidentados. A medida que el imperio se desintegraba, los antiguos maestros de caballería sirios se vieron forzados a adaptar sus manuales de entrenamiento. La monta directa, que antes era una función secundaria o reservada para mensajeros, se estandarizó como la competencia militar primaria. Este desplazamiento tecnológico hacia la caballería de choque y de proyectiles sentaría las bases para la futura hegemonía militar de los persas, quienes perfeccionaron el modelo de arquero a caballo que los asirios
A pesar de sus intentos de adaptación final, no lograron dominar a tiempo para evitar la brecha en sus defensas. La desaparición de la demanda centralizada del ejército asirio provocó una transformación en la industria metalúrgica del Próximo Oriente. Durante el apogeo imperial, las factorías estatales en ciudades, como Kalu, operaban bajo un sistema de estandarización técnica que permitía la producción en masa de armaduras de escamas. Estas piezas, compuestas por cientos de pequeñas placas de hierro o bronce cosidas sobre una base de cuero, ofrecían una protección balística superior contra las flechas compuestas. El análisis de los talleres excavados indica que existían protocolos de control de calidad, para asegurar que las aleaciones de hierro tuvieran el grado de carbono necesario para resistir impactos sin fracturarse. Con la caída del imperio, este conocimiento técnico se fragmentó, y los artesanos metalúrgicos se dispersaron hacia centros urbanos menores, lo que derivó en una diversificación de los estilos y una reducción en la escala de producción industrial. A pesar de esta fragmentación, la tecnología de la armadura laminar continuó evolucionando. Los antiguos armeros asirios, ahora al servicio de nuevas élites, comenzaron a experimentar con placas de mayor tamaño para cubrir zonas críticas como el torso y los hombros, reduciendo el número total de piezas, y por ende, los puntos de fallo estructural en el ensamblaje. Esta evolución fue una respuesta clínica a la mayor potencia de perforación de las puntas de flecha de acero que empezaban a aparecer en el mercado militar. Además, se observa un cambio en la ergonomía de los cascos. Los modelos asirios de punta cónica, diseñados para desviar golpes descendentes de infantería, fueron gradualmente sustituidos por diseños que ofrecían una mejor visibilidad y protección lateral, adaptándose al nuevo paradigma de combate donde la amenaza principal provenía de la caballería móvil. El legado asirio en la protección personal no desapareció, sino que se integró en la base tecnológica sobre la cual se construirían las panoplias de los ejércitos persas y helenísticos en los siglos venideros. La ingeniería hidráulica, que había alcanzado niveles de sofisticación industrial bajo el reinado de Sennacherib, sufrió una degradación técnica proporcional a la caída de la administración central. Los asirios habían construido infraestructuras masivas, como el acueducto de Jeruán, una estructura de piedra diseñada con arcos y canales impermeabilizados para transportar agua a través de valles hacia los campos de Nínive. Este sistema no solo garantizaba la seguridad alimentaria, sino que permitía la existencia de jardines botánicos y parques zoológicos reales, que funcionaban como laboratorios vivos para el estudio de especies exóticas. Tras el colapso, el mantenimiento de estos canales, que requería la eliminación constante de sedimentos y la reparación de fugas en las juntas de betún, cesó por completo. Sin la supervisión de los ingenieros estatales, los acueductos se convirtieron en canteras de piedra para las poblaciones locales, provocando el colapso de los sistemas de riego y la desertificación de las tierras que anteriormente habían sido el granero del imperio. En cuanto a la arquitectura palaciega, el modelo asirio de grandes plataformas elevadas de adobe recubiertas de ortostatos, grandes losas de piedra esculpidas, dejó de ser viable económicamente. Los nuevos centros de poder en Babilonia optaron por el uso de ladrillo vidriado de colores brillantes, una técnica que, aunque visualmente impactante, permitía una construcción más rápida y menos dependiente de la logística de transporte de piedra desde las canteras del norte. Sin embargo, el diseño asirio de Sala del Trono, un espacio alargado con entradas laterales diseñado para maximizar la acústica y crear un efecto de perspectiva intimidante, fue adoptado como el estándar para la arquitectura oficial en todo el Próximo Oriente. Los arquitectos del período posterior conservaron la disposición de los espacios de recepción, reconociendo que la estructura espacial asiria había sido optimizada para la ejecución de protocolos diplomáticos y la recepción de tributos, funciones que seguían siendo esenciales para la nueva administración babilónica. La sistematización de las rutas de suministro y la cartografía logística, perfeccionada por el cuerpo de topógrafos reales asirios, se mantuvo como una infraestructura invisible tras la caída de las capitales. Los asirios habían desarrollado un sistema de unidades de marcha, Beru, para calcular con precisión la distancia entre los depósitos de grano y las líneas de frente. Este mapa mental y documental del territorio permitía la movilización de recursos a una escala que
que las tribus locales no podían replicar. Con la desintegración del imperio, esta red de información técnica fue fragmentada, pero no eliminada. Los antiguos itinerarios, grabados en tablillas que detallaban la ubicación de pozos artesianos y vados seguros en los ríos Éufrates y Tigris, fueron absorbidos por la administración neobabilónica. La eficiencia en el transporte de materiales pesados, como la madera de cedro del Líbano o el lapislázuli de las tierras altas, dependía directamente de estos protocolos de navegación terrestre y fluvial establecidos durante siglos de dominio asirio. A nivel operativo, la logística de suministros experimentó una transición hacia un modelo más descentralizado, mientras que el Estado asirio centralizaba el excedente agrícola en silos estatales para su redistribución a las unidades militares. El periodo posterior se caracterizó por un aumento de los mercados locales y el comercio privado. Sin embargo, los estándares de pesaje y las unidades de medida de capacidad, como el Q y el Curru, mantuvieron una continuidad técnica. Esta estandarización era fundamental para el funcionamiento de los contratos comerciales y la recaudación de tasas en los puertos fluviales. La desaparición de la autoridad central asiria no provocó un caos métrico. Por el contrario, la utilidad técnica de sus sistemas de pesos y medidas era tan alta que fueron adoptados sin modificaciones significativas por los mercaderes arameos, quienes expandieron su uso hacia las costas del Mediterráneo, integrando los antiguos estándares asirios en el sistema comercial global de la Edad del Hierro tardía. En el ámbito de las ciencias aplicadas, la medicina asiria representó un esfuerzo temprano por sistematizar el diagnóstico y la terapéutica mediante la observación clínica de síntomas recurrentes. Los especialistas asirios, conocidos como ASU, médicos prácticos, y SIPU, expertos en rituales de sanación, operaban bajo un corpus de textos técnicos que clasificaban las patologías según su manifestación física, desde afecciones respiratorias y gástricas hasta traumatismos óseos derivados de la actividad militar. Tras la caída de la administración central, esta base de datos médica no fue descartada. Por el contrario, las colecciones de recetas farmacológicas, que detallaban el uso de resinas, minerales y extractos vegetales con propiedades antisépticas, fueron integradas en la tradición científica babilónica. La precisión en la medición de las dosis y la descripción de los tiempos de aplicación de los vendajes reflejan una mentalidad técnica orientada a la resolución de problemas biológicos específicos, sentando las bases de la farmacopea mesopotámica posterior. Paralelamente, la astronomía siria, desarrollada originalmente como una herramienta de inteligencia estatal para la interpretación de presagios, evolucionó hacia una disciplina de observación matemática rigurosa. Los escribas asirios habían mantenido registros sistemáticos de los movimientos celestes, los eclipses y las fases lunares durante siglos, utilizando estos datos para calibrar el calendario oficial y sincronizar las actividades agrícolas y administrativas. Con la desintegración del imperio, estos archivos astronómicos fueron transferidos a los templos de Babilonia, donde la aplicación de nuevos modelos matemáticos permitió la transición de una astronomía meramente descriptiva a una predictiva. La infraestructura de observación, compuesta por zigurats que funcionaban como plataformas de monitoreo astronómico, se mantuvo operativa, demostrando que la acumulación de datos técnicos acumulada por el Estado asirio fue el combustible necesario para el florecimiento de la ciencia exacta en el período helenístico. El colapso de la hegemonía siria aceleró la transición definitiva hacia una economía basada en el hierro, un proceso que los asirios habían liderado mediante la creación de la primera infraestructura metalúrgica de escala industrial. A diferencia del bronce, cuya producción dependía de redes comerciales de larga distancia para obtener estaño, el hierro era un recurso más accesible localmente en las estribaciones de los montes Tauro y Zagros. Los ingenieros asirios habían perfeccionado los procesos de fundición y forja, logrando herramientas con un temple superior que permitían la roturación de suelos compactos y la tala masiva de bosques para la obtención de combustible. Tras la caída de las ciudades reales, los herreros asirios, poseedores de este conocimiento técnico especializado, se integraron en las comunidades rurales y en las cortes de las potencias emergentes, democratizando el acceso a herramientas de alta durabilidad que anteriormente estaban bajo estricto control estatal.
Esta difusión tecnológica tuvo un impacto clínico en la productividad agrícola de la periferia. La disponibilidad de hoces, arados y picos de hierro permitió una explotación más intensiva del suelo en regiones que antes eran marginales. Sin embargo, se observa un cambio en la calidad del acabado. Mientras que las piezas producidas bajo supervisión imperial seguían estándares de simetría y peso rigurosos para facilitar la logística militar, las herramientas del período post-asirio muestran una mayor variabilidad morfológica, adaptada a las necesidades específicas de cada microrregión. En el ámbito de la construcción, el uso de grapas de hierro para unir grandes bloques de piedra, una técnica empleada en los templos asirios para resistir movimientos sísmicos, fue adoptado por los arquitectos babilonios y persas. Esta herencia técnica aseguró que a pesar de la desaparición del imperio, la capacidad de manipular materiales férreos se consolidara como la base de la cultura material en todo el Próximo Oriente, permitiendo el desarrollo de infraestructuras civiles cada vez más complejas. La burocracia asiria dejó como legado un protocolo de gestión documental que permitió la transición hacia sistemas administrativos más complejos. En el imperio neoasirio, la información no se almacenaba de manera aleatoria. Existía una clasificación taxonómica de los archivos. Las tablillas se organizaban en estanterías según su tipología, registros de propiedad, censos poblacionales, correspondencia diplomática y manuales técnicos. Cada serie documental contaba con etiquetas de arcilla que funcionaban como metadatos, indicando el contenido, la fecha y el funcionario responsable. Tras la caída de Nínive, este método de archivo fue adoptado por los administradores caldeos en Babilonia, quienes comprendieron que la estabilidad de un imperio dependía de la capacidad de recuperar datos históricos para validar reclamaciones legales o fiscales. Este sistema de registros se extendía a la contabilidad de los recursos del Estado. Los contadores asirios empleaban un sistema de doble verificación, donde los ingresos de tributos eran registrados tanto por el receptor local como por el inspector central. Esta metodología reducía el margen de error y el riesgo de malversación, asegurando que el flujo de capital hacia el tesoro real fuera constante. En el periodo post-imperial, aunque el centro de poder se desplazó, los formularios y la estructura de los contratos comerciales mantuvieron la misma sintaxis técnica. La persistencia de estas fórmulas legales permitió que los derechos de propiedad y las obligaciones de deuda fueran transferidos sin fricciones administrativas significativas entre los distintos regímenes políticos. El escriba asirio, entrenado en la precisión terminológica y la organización lógica de los datos, se convirtió en el arquitecto invisible de la estabilidad económica que caracterizaría el comercio en la Mesopotamia de los siglos VI y B chica. Hacia mediados del siglo VI a.C., la distinción entre un asirio y un caldeo o arameo se volvió prácticamente imperceptible para los sistemas de censo de la época. La lengua acadia, que ya era una lengua de élite, se extinguió como idioma hablado en las zonas rurales, quedando confinada a los laboratorios de los astrónomos y los archivos de los templos en Babilonia. Las poblaciones que permanecieron en las llanuras del Tigris continuaron cultivando la tierra y manteniendo la infraestructura básica, pero lo hacían bajo una identidad regional difusa. Las antiguas ciudades-estado, como Asur o Arbela, subsistieron como asentamientos de menor escala, integrados en la satrapía persa de Atura. Sin embargo, el asirio como sujeto político con capacidad de movilización y objetivos estatales había desaparecido. Lo que quedó fue un sustrato poblacional altamente tecnificado que aportó su conocimiento en irrigación y administración al imperio persa, diluyéndose finalmente en el mosaico cultural del Próximo Oriente helenístico. El legado final de la maquinaria estatal asiria no reside en la continuidad de su linaje real, sino en la toponimia y en la arquitectura administrativa del mundo clásico. El término Siria, utilizado por los geógrafos griegos para describir las regiones al oeste del Éufrates, es una derivación lingüística directa del nombre Asiria. Tras la conquista persa, la región fue organizada como la satrapía de Atura, manteniendo el reconocimiento técnico de su importancia geográfica y productiva. Sin embargo, a nivel arqueológico, el silencio sobre los asirios se prolongó durante milenios.
No fue hasta el siglo XIX cuando las excavaciones en los túmulos de la Mesopotamia septentrional revelaron la magnitud de su infraestructura urbana. El hallazgo de miles de tablillas en la biblioteca de Asurbanipal permitió reconstruir la base de datos científica y legal sobre la cual operaba el imperio, confirmando que la estabilidad de Asiria no dependía únicamente de la coacción física, sino de una gestión de la información extremadamente avanzada para su tiempo. En conclusión, el imperio neoasirio funcionó como el primer gran experimento de integración regional forzosa y estandarización técnica en la historia humana. Sus innovaciones en logística, metalurgia del hierro, ingeniería hidráulica y administración burocrática establecieron los protocolos operativos que utilizarían todos los imperios sucesores, desde Babilonia y Persia hasta Roma, aunque su desaparición como entidad política fue absoluta hacia el año 609 a.C., su infraestructura invisible, las rutas, los pesos, las medidas y las lenguas administrativas, permaneció activa, facilitando la interconectividad del Próximo Oriente durante siglos. Los asirios no solo fueron los arquitectos de la guerra moderna, sino también los creadores de los sistemas de archivo y control territorial, que permitieron el surgimiento de la civilización global en la Edad del Hierro. Con la caída de sus últimas murallas, la identidad asiria se fundió con el territorio, dejando tras de sí un manual de ingeniería social y técnica que aún hoy es objeto de análisis clínico por parte de la historiografía contemporánea.